930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes un cordial saludo. Comienza aquí Barco de Papel, un programa que hoy está dedicado al escritor y pintor Luis Enrique Delano. Un programa, como siempre, en que recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Jorge Calvo y Valentina Salomón. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días. Vamos entonces a entrar en materia. El escritor, pintor y periodista chileno Luis Enrique Delano nace el 14 de julio de 1907 en Santiago. Hijo del general Manuel Agustín Delano Bravo y de Isolina Díaz Porras, queda huérfano de padre a los 10 años de edad. Crece en la capital hasta trasladarse con su hermana a Quillota, donde, rodeado de paltos, lúcumos y chirimoyos, frecuentaba el Cerro Macaya y el gran puente de madera sobre el río Aconcagua. Estudia en el Instituto Marista Español y en 1924 se cambia al Liceo de Quillota, en el que un ambiente más amplio y liberal lo acompañaría desde entonces. Pero lo más interesante para Delano fue la llegada del nuevo profesor de francés, Romeo Murga, un joven poeta con el que no solo aprendió más francés que en todos sus años anteriores, sino también ahondó en la poesía de Neruda. Del mismo modo, conoció personalmente a autores como Pedro Siena, Alone, Armando Donoso y Raúl Silva Castro. Antes de finalizar el año, sin embargo, Romeo Murga muere producto de una tuberculosis. En el liceo no le faltarían los estímulos, aunque de esos días recuerda: para cierta gente la diferencia entre ser poeta y ocioso no era muy grande. Bueno, hay mucha gente que sigue pensando eso hoy día, ¿eh? Sus lecturas variaban entre Nietzsche, Gorky, Anatole France y Oscar Wilde. Sus días del liceo los pasaría escribiendo versos que, luego de leer Crepusculario y 20 poemas de amor, quemaría avergonzado. En realidad eso le pasó a muchos poetas en ese tiempo, a muchos. Ese año también funda, junto a 3 compañeros, la primera publicación estudiantil de Quillota, Termidor, un proyecto que incluía poemas y notas de la historia del colegio. Afloraban así las primeras intenciones líricas del escritor. Jorge, y luego de esta publicación estudiantil, ¿cuándo él hace su primera publicación de verdad, digamos, como escritor, fuera del colegio? En 1925 publica por primera vez en Santiago. Se trata del poema En la tarde de otoño. La revista Zig Zag había creado un concurso por iniciativa de Ángel Cruchaga Santamaría. De ese suceso relata: con qué ansiedad volví a las hojas. Cuando el poema salió publicado, compré 2 ejemplares de la revista y corrí a mostrarla a mis amigos. No está mal, pero es nerudiano. Del primero al último verso. Era la avasalladora influencia de los 20 poemas de amor, que por lo demás no se proyectaba solo sobre mí, sino sobre casi todos los poetas jóvenes. Sería ese año especialmente memorable, pues cumple uno de sus mayores deseos: conocer a Neruda. A las 8 de la tarde, en el mítico bar El Jote, en San Pablo, casi esquina con Bandera, ve rodeado de una pléyade de poetas y artistas al más importante bate nacional. Al año siguiente parte a Santiago a estudiar francés en el Instituto Pedagógico, pero queda fuera y se matricula en leyes.
Paralelamente ingresa a trabajar en un liceo particular cerca de la universidad. Su paga consistía en un plato de comida, mientras continuaba escribiendo poemas. Sus estudios de Derecho no prosperan. Vuelve a Quillota, donde publica junto a Alejandro Loco Gutiérrez un libro de versos ilustrado por grandes artistas, entre ellos Nora Borges, llamado El pescador de estrellas. Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. Hay que decir que esto que ocurría con los poetas de esos años locos fue muy frecuente. Publicaban o tenían ya un poemario listo y se les aparecían los versos de Neruda y se avergonzaban de publicar, cambiaban de la poesía a la narrativa, se suicidaban, en fin, pasaban muchas cosas. A una de las personas que les pasó ya en la década de los 30 fue a Nicomedes Guzmán, al gran Nicomedes Guzmán, que él mismo reconoció jubilarse tempranamente porque dijo: ¿qué voy a hacer yo si estoy al lado de Neruda, de Vicente Huidobro y de Pablo de Roca? Y se dedicó a la narrativa, y sin embargo se dedicó a la narrativa de un modo tal que sus partidas, de las partidas de sus grandes novelas, eran siempre de un tono extremadamente poético, ¿ah? Al punto que hasta hace poco, hace menos de un año, se editó por primera vez su primer poemario inédito, ¿ah? Nicomedes Guzmán. Vamos entonces de Luis Enrique Delano a la música, al tango que por esos años cautivaba a la juventud. Mercedes Simone nos interpreta Gira Gira. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazados. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Escuchábamos Gira Gira en la voz de Mercedes Simone en este programa que hemos dedicado al escritor, diplomático y pintor chileno
Luis Enrique Delano. Así es. Y para Luis Enrique Delano la segunda sería la vencida, porque en 1927 vuelve a Santiago y esta vez logra ingresar a francés en el pedagógico. Para sobrevivir realiza diversos oficios, desde cobrar las cuentas pendientes de un médico, vender estatuillas de Buda, hasta editar notas de cine para el diario El Mercurio. En este medio comienza a relacionarse con los intelectuales del momento. Publica su primer libro de cuentos, La niña de la prisión, con un generoso prólogo de Salvador Reyes. El escrito tuvo una muy buena crítica de Alone en el diario La Nación. Ese mismo 1928, junto a Salvador Reyes, Cruchaga Santamaría, Hernán del Solar y Manuel Eduardo Hibner, dan a luz la revista Letras. La publicación dio a conocer autores extranjeros que en Chile eran desconocidos y otorgó la posibilidad a jóvenes autores que no tenían dónde publicar. Estos escritores, entre otros, fueron parte de lo que Hernán Díaz Arrieta llamó la corriente imaginista. En un comienzo, sus obras iban de lo real a lo fantástico, superando el costumbrismo e inspirándose en mitos y realidades lejanas. Lo que queríamos era hacer algo más refrescante, algo como quitarle a la literatura el cuello duro, el bastón y las polainas. Imaginistas eran obras en el escenario de la naturaleza, en el ancho espacio del mar, no con personajes cuyas pretinas sujeta al novelista, sino con seres libres, desprejuiciados, lo más lejanos posible de los personajes de salón de las novelas de Proust. Dice Delano: deja su empleo en el Mercurio y se encarga de la propaganda de películas para la Universal Pictures, y no mucho tiempo después asumiría la misma labor en la Fox. Entre estas dos ocupaciones no le queda tiempo para sus estudios y, lamentablemente, abandona sus estudios de francés. Coincidentemente, Neruda había estudiado justamente francés también en el En el mismo pedagógico lugar, sí, varios años antes. Ahí había un imán muy potente para los escritores del siglo XX. Y la década que sigue, Jorge, la década del 30, son años donde la realidad social y política no va a pasar inadvertida para los escritores y mucho menos para Luis Enrique Delano. El Chile de 1930 se encontraba bajo la dictadura de Ibáñez del Campo. El contexto social que observó el autor marcó profundamente su creación literaria y su activa participación como militante en el Partido Comunista empapó varias de sus obras. Yo, sin dejar de adorar el mar, los barcos, los puertos y a los marinos, di una vuelta de timón antes de los 30 años y empecé a meterme más con la vida, con mi entorno, con la lucha del pueblo de algún modo, tímidamente al principio, con más decisión después. Paralelamente a la escritura, Luis Enrique Delano cultivó la pintura y desplegó una amplia actividad periodística en diarios y revistas. En 1934 se convierte en corresponsal de la Guerra Civil Española para el Mercurio. Además, en la Universidad de Madrid estudia Letras e Historia del Arte. En España también trabajaría colaborando primero con la cónsul Gabriela Mistral y luego con su sucesor y amigo Pablo Neruda, con quien lo unía además su posición política. Es en la década del 30 cuando en una ceremonia muy sobria contrae matrimonio con la fotógrafa Lola Falcon. En una carta que Delano le escribe a Neruda en 1936, cuando abandona Marsella junto a su compañera y su pequeño hijo Poli, relata la hostilidad que sufren a bordo del Virgilio rumbo a Chile. Atrás quedaba la inolvidable experiencia de haber vivido el triunfo del Frente Popular. El hombre que salió a España en 1934 y que ahora volvía a su país ya no era el mismo. Instalado en Santiago y luego de que el Mercurio le cerrara las puertas, Delano consigue trabajo en la revista de cine Ecrán, de la cual más tarde sería director. Reinicia sus aportes a la revista Zig Zag, pero nunca abandona la causa republicana española
integrando comités antifranquistas. En marzo de 1937 publica un libro-reportaje, 4 meses de guerra civil en Madrid. Los críticos literarios comenzaron inmediatamente a hablar de él. Alón, quien era abiertamente fascista, comenta: este folleto, un testimonio teñido de simpatía hacia la izquierda. El 7 de noviembre de ese año nace la Alianza de Intelectuales de Chile, organización que haría historia por la calidad de sus integrantes. La mesa directiva quedó compuesta por Pablo Neruda como presidente y Alberto Romero vicepresidente, quien también era presidente de la Sociedad de Escritores. Gerardo Seguel fue el primer secretario y Luis Enrique Délano uno de los directores. El trabajo de los aliancistas contribuyó al triunfo del Frente Popular, que llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder. Había cambiado bruscamente de tono el comentario crítico de Alone, que primero había recibido con los brazos abiertos las obras preliminares de Luis Enrique Délano, y que después, cuando se da cuenta de su posición política, en lugar de hacer crítica literaria, hay que decirlo, Alone hizo allí crítica política, nada más. Pero esta irrupción del Frente Popular, que va a llevar al gobierno sucesivamente a 3 presidentes radicales, va a deparar nuevos destinos justamente para nuestro escritor. Claro que sí. En 1940 es nombrado cónsul en México y desempeña esa labor hasta 1946. Allí retoma la narrativa policial, pero esta vez fuertemente estimulado por la, en ese tiempo de moda, novela negra, de moda ya en Norteamérica. De esa línea nacería su seudónimo Mortimer Gray. A fines de 1946 concluye su función diplomática en México, y al asumir González Videla en Chile, Délano es trasladado al consulado de Nueva York. Pero su despido no tardó en llegar, y en septiembre de 1948, con la aprobación de la ley maldita, Luis Enrique Délano decide dejar Estados Unidos para regresar a México. Esta vez lo haría solo. Lola y Poli volverían a Chile. En 1951 aparece la revista Paz, donde Délano se desempeña como secretario de redacción. Alcanzó gran éxito, pero para el escritor la lejanía de su esposa e hijo se le hacía muy difícil y decide su regreso a Chile. Sin embargo, antes de arribar es invitado a una convención en Helsinki. Hace una escala en Dinamarca, donde le envía una postal a su hijo. Copenhague, 21 de julio. Querido Poli, ¿qué te parece esta bella sirenita? Es un monumento público en esta ciudad, donde estaré solo media hora, volando para Helsinki, Finlandia. Esta mañana salí de Praga, donde Alejandro me habló maravillas de ti. Besos para ti y tu mamá. En 1952, ya en Chile, funda la revista Vistazo, la cual se convirtió en una verdadera escuela de periodismo. Pero cansado de la vida agitada capitalina, adelanta su jubilación de periodista y se retira junto a su esposa a las costas de Cartagena, en una particular casa llamada La Gaviota. De este periodo es una de sus principales novelas, La Base. En 1958, el partido le propone ir a trabajar a China. No se quedaría tranquilo en la playa Délano. Y el resultado de este cambio resulta provechoso, pues en dicho lugar tradujo, entre otros, al novelista Lu Xun, al poeta clásico Li Po, los cuentos de Yu Ta-fu, a Lu Canru y Feng Yuan-chung. Pero su mayor orgullo fue la traducción de los poemas de Mao Tse-tung. Asimismo produjo una novela y 150 artículos. A principios de 1961, los Délano regresan a Chile. Ese mismo año, la célebre novela La Base, escrita y publicada en 1958, es traducida al ruso. Luego, en 1962, al rumano y en 1983 al francés. A mediados de 1970 se edita el libro Sobre todo Madrid, una memoria de sus años en España. A los 2 meses de esta publicación, asume la presidencia Salvador Allende.
Ese mismo año obtendría otro reconocimiento, el Premio Nacional de Periodismo. En 1971, el gobierno de la Unidad Popular envía a Delano como embajador a Suecia, hecho que le permitiría estar presente junto a su amigo Neruda cuando éste recibe el Premio Nobel. Con la llegada de la dictadura militar, en 1973, Luis Enrique Delano abandona su cargo de embajador y junto a su familia vuelven a México, ya por tercera vez en México. Continuó con su trabajo literario durante todo el periodo vivido en Norteamérica. En sus últimos días, allá en México, lo acompañó un peculiar amigo, el licenciado Perico, un loro que muere cuando los Delano regresan a Chile en 1985, apenas antes que falleciera el escritor a la edad de 78 años. Bastante intenso el periplo de Luis Enrique Delano, quien de esta manera cumple con una tradición de buena parte de los grandes escritores chilenos, prosistas, poetas, que cumplieron paralelamente a la tarea estética importantes funciones diplomáticas. Entre estos escritos que mencionaba Valentina, me llama la atención La niña de la prisión, que fue una obra que en su tiempo conmovió bastante. ¿Podríamos compartir, Jorge, un fragmento de ese relato? Por supuesto. Voy a dar lectura a un extracto de La niña de la prisión. Cuando Alicia empezó a ir a la prisión, un año antes, entró con una timidez que se pegaba a sus piernas, haciéndolas temblar. Le parecía que adentro, franqueada la puerta que siempre vigilaba el soldado llavero, se encontraría en un mundo terrible, y hasta su imaginación llegó a dar a los presos la forma de perros encadenados, listos para saltar ferozmente y morder. Pero qué diablos, su novio, Roberto Morel, estaba ahí adentro, y era necesario sacrificarse, vencer el inmenso terror y hacer, en fin, cualquier cosa por el muchacho. Algo le había costado conseguir el permiso para entrar diariamente a llevar la comida al preso, pero al fin y al cabo el alcaide era hombre, y raros son los hombres que no se dejan vencer por los ruegos de una mujer bonita. Alicia terminó por familiarizarse con el ambiente ese y soportar por amor a Roberto las palabras gruesas y feas de los presos y las antipáticas asuidades del sargento Stay, que cada día la importunaba con declaraciones de amor. Apenas la chica atravesaba la puerta de entrada, salía Stay del cuerpo de guardia con su barriga abultada, deforme, y su cara coloradota de alcohólico. Es bastante sintético el lenguaje que utiliza Luis Enrique Delano en su narrativa. La verdad es que parece que está describiendo algo como de paisaje y en realidad nos está arrojando una serie de afirmaciones de otro tipo, opiniones de contrabando. Una cosa muy interesante si uno piensa también en el periodo que le tocó vivir en España cuando tenía lugar la intensidad que tenía como telón de fondo la guerra civil, el afiatamiento de los vínculos con Neruda, pero también con una serie de otros chilenos que vivían en el exterior en ese momento, el acto de codearse, por un lado con Neruda, por otro con Gabriela Mistral, con grandes pintores también, con grandes artistas en general, con creadores de los 5 continentes, lo decimos sin exagerar en el caso de Luis Enrique Delano. Esa obra narrativa cada vez se va a ir alejando más del imaginismo, que es un movimiento, así lo tildó en ese minuto Alone, entre otros. El imaginismo es un movimiento que desde la literatura va a apegarse a lo fantástico, pero no a lo fantástico en el sentido de lo imposible, sino aquello fantástico que parece muy difícil que ocurra. Van a aparecer de pronto princesas en una isla, van a aparecer piratas, no va a aparecer ficción,
pero sí va a aparecer una literatura excéntrica respecto de la realidad, al lado de la que, por ejemplo, estaban escribiendo décadas antes Marcel Proust y todos los realistas europeos en general, los realistas rusos también, por supuesto, que también incidieron mucho en Luis Enrique Delano. Y de pronto este imaginismo, a golpe de realidad que estaba viviendo tanto Chile como Europa, va a ir tornándose algo paulatinamente más cercano a lo concreto, ¿no? Y ahí vamos a ver el giro que se produce con obras como La Base, ¿no? Donde estalla el movimiento social en Chile en los años 50, y su correlato en política no se deja esperar también. Vamos de estas obras de Luis Enrique Delano a esta música que nos recuerda los coletazos posteriores a la Guerra Civil Española, la balada para los poetas andaluces, insigne poema escrito en el exilio por Rafael Alberti y que interpreta Rosa León. Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Que cantan los poetas, poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas, poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas, poetas andaluces de ahora. Y cuando cantan parece que están solos, y cuando miran parece que están solos, y cuando sienten parece que están solos, y cuando cantan parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, que mira el corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende más profundo cuando abierto en el aire. Ya es de todos los hombres. Y cuando cantan parece que están solos, y cuando miran parece que están solos, y cuando sienten parece que están solos, y cuando cantan parece que están solos.
Escuchábamos la bellísima balada de los poetas andaluces, poema de Rafael Alberti, musicalizado y en esta versión por Rosa León, quien se hace acompañar justamente de la voz del Bate, en este programa que hemos dedicado al gran escritor chileno Luis Enrique Délano, a propósito del cual tenemos en este momento un contacto telefónico con el destacado escritor e investigador Julio Gálvez. Julio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí hablando de Luis Enrique Délano, de sus viajes por el mundo, de su literatura, y de pronto en estas aguas nos encontramos contigo. Quiero recordarle a los auditores, Julio Gálvez ha hecho una investigación notable y ha publicado libros como Winnipeg, Testimonios de un exilio, y toda la pléyade de pensadores y de personalidades que llegaron a nuestro país en ese barco ideado por Neruda desde España. Juvencio, el hijo del molinero, para hablar de este otro gran poeta chileno que además fue director de la Biblioteca Nacional, entre tantas otras cosas que hizo. Y cayó en mis manos, Julio, un libro que tú todavía no has publicado. Tengo en mis manos el manuscrito de Luis Enrique Délano, Profesional de las Distancias. Qué interesante título para tratarse de un hombre que parte a Nueva York, a México, a China, que vive el exilio, que escribe, que conoce afuera gente, y una de esas paradas fue justamente China, lo mencionábamos por ahí hace un momento. ¿Qué papel crees tú que cumple en el desarrollo, en la maduración de la obra de Luis Enrique Délano también esta experiencia de compartir con otros creadores en Pekín? Bueno, yo creo que la experiencia china de Luis Enrique Délano es tan importante como la experiencia sueca, cuando fue embajador en Suecia, como la experiencia española, que por cierto recién escuchábamos a Rafael Alberti decir que en España Luis Enrique Délano fue muy amigo de Alberti, fue amigo de García Lorca, de Monlanich, o sea, los mismos amigos que tenía Neruda, pues fueron también amigos de Luis Enrique Délano. ¿Qué papel cumple la experiencia china? Pues yo creo que es una de las tantas experiencias fundamentales, porque entre otras cosas, aparte de su trabajo en China, de él y de Poli Délano, tenemos la posibilidad de conocer a varios autores chinos traducidos por Luis Enrique Délano, ¿no? Exactamente. Entonces su obra se enriquece con estas traducciones de los más importantes autores chinos. Hay, Julio, un intercambio bien importante. Tú estás aludiendo, por ejemplo, a 10 grandes cuentos chinos, que fue publicado en Chile por editorial Quimantú, ¿verdad? Bueno, a varios más, ¿eh? Claro. Entre ellos aparece Lu Xun, por ejemplo, pero también traduce a Mao, ¿no? Aparece literatura de alto calibre que pasa por sus manos, pero también ocurre el proceso contrario. La obra de Luis Enrique Délano empieza a ser conocida en China y desde ahí a otra parte. Había un impulso editorial bien importante, ¿verdad? Claro, aquí nos encontramos con un fenómeno que sorprendió incluso al mismo Luis Enrique Délano, ¿no? Cuando él fue a China, en los años 60, cuando fue a trabajar como traductor, también iba Poli Délano, pero Poli Délano y su madre fueron un poco tiempo después que Luis Enrique. Cuando él llegó a China se encontró con que parte de sus cuentos estaban traducidos al chino y eran conocidos en China, ¿no? Fue una sorpresa para él también. Quiero decir que antes de llegar a China ya habían traducciones de los cuentos de Luis Enrique Délano en China. Había un estallido de editoriales importantes que de esos países gigantes, también Rusia, estaban traduciendo a grandes autores latinoamericanos, con los que también se encontró por esos lados Luis Enrique Délano. Y hay que decir también, por ejemplo, que en China estaban en ese momento escritores como Jelko Moretis, también periodista, un hombre que incursionó en televisión, José Venturelli, el gran pintor, y Joaquín Gutiérrez. Estamos hablando del Joaquín Gutiérrez de Quimantú, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente. Bueno, y más que eso, en ¿cómo se llama? En China, cuando llegó Luis Enrique Delano, ya estaba Giorgio Moriti y su mujer Virginia Vidal, también una destacada escritora, ¿no? Estaba, como tú dices, Joaquín Gutiérrez, pero estaba también José Venturelli, el pintor. Fíjate que es curioso porque ahí se estrecha esa amistad de Delano con José Venturelli. Sin embargo, hay una parte de esa amistad que un poco antes había sido fundamental para la salud de José Venturelli. Te cuento que cuando Luis Enrique Delano era cónsul en Nueva York, José Venturelli estaba en el sanatorio El Peral, en el Cajón del Maipo, afectado a una enfermedad pulmonar muy grave en esa época. La tuberculosis se llevaba a mucha gente en esa época. Y la tabla de salvación pasó por las manos de Luis Enrique Delano cuando era cónsul en Nueva York. Él, recién descubierta la streptomicina, se la envió a José Venturelli al Cajón del Maipo, y fue el motivo por el cual Venturelli pudo seguir viviendo, ¿no? Es una historia curiosa porque se cruzan un par de veces y después fueron grandes amigos, ¿no? Pero también decir que en China en esos tiempos, pues después de Delano fue Jaime Valdivieso con su esposa Mercedes Valdivieso, después de Delano también fue Francisco Culoane, Rubén Sotoconil también trabajó en China. O sea, era el tiempo en que China estaba haciendo la gran apertura a Occidente, y dentro de esa gran apertura pues miraba con muy buenos ojos y como meta fundamental el idioma castellano. Por eso que grandes escritores, pintores, artistas chilenos pasaron por China haciendo un trabajo de 1 o 2 años. Este trabajo intelectual de Luis Enrique Delano, que permea también el quehacer cotidiano de otros artistas chilenos y extranjeros en Pekín y en otras partes del mundo, incluye la plástica, porque claro, hablamos de José Venturelli, el pintor, pero no toda la gente sabe que Luis Enrique Delano también pintaba. Ahí hay otra faceta que va poniendo color a su literatura, ¿verdad? Perdona, te escucho mal, ¿sí? Pero creo que me hablabas de las otras facetas de Luis Enrique Delano como pintor. Perfecto, como pintor. Perfecto. Bueno, fíjate, Luis Enrique Delano es un hombre bastante completo dentro de las artes, aparte de otra de sus profesiones que fue la diplomacia, ¿no? Luis Enrique Delano fue un excelente periodista, fue Premio Nacional de Periodismo, fue dentro de su oficio de escritor, fue un gran novelista y cuentista, pero para mi gusto fue uno de los mejores memorialistas chilenos. Y luego, como pintor, también es una faceta bastante destacada, ¿no? Él decía que era pintor de día domingo, pero sin embargo, cuando tú revisas su obra, es admirable, ha hecho exposiciones, hizo exposiciones en varios sitios y exposiciones póstumas que hizo ese gran ser humano que se llamó Fernán Mesa, que era profesor de la Escuela de Arquitectura, que también realizó exposiciones con la obra de Luis Enrique Delano, ¿no? Era bastante más que el hobby que Luis Enrique Delano decía en su modestia. Claro, él decía que era pintor de día domingo, pero la verdad es que los críticos ya hablan de un pintor bastante avanzado y avesado. Luis Enrique Delano se tomó bastante en serio el hobby de la pintura, ¿no? Él tomó clases en varios sitios y en Nueva York, por ejemplo, tomaba clases con varios pintores importantes de los muralistas mexicanos, ¿no? Julio Gálvez, te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo y felicitar por haber llegado a puerto con esta investigación. Recordémosle a los auditores, tenemos el manuscrito Luis Enrique Delano, profesional de las distancias, que ya pronto esperamos ver convertido en un volumen poblando las estanterías de Chile. Muchas gracias. Gracias, yo te agradezco a ti. Tengo solamente que decir que ese título profesional de las distancias está robado de un poema dedicado a Luis Enrique Delano, que escribió ese otro gran escritor periodista que se llamó Raúl Mellado. Justamente, sí. Así es, Raúl Mellado. ¿Ah? Un saludo, Julio, que estés muy bien. Pues gracias por la invitación. Nos vamos de esta interesante conversación con Julio Gálvez a la música. Yo pisaré las calles nuevamente, con Pablo Milanés.
pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Escuchábamos a Pablo Milanés en este programa que hemos dedicado a Luis Enrique Delano, y nos quedaba en el tintero, mencionábamos por ahí la tremenda, emblemática y tantas veces reeditada en Chile y el mundo novela La Base, una obra de Luis Enrique Delano que, ambientada hacia fines de los años 50, cuando el conflicto social en el país se traslada al ámbito del mitin político en la calle, es protagonizada por una joven muchacha, por una militante de las Juventudes Comunistas, como lo fue después en esa tienda Luis Enrique Delano y buena parte de esa playa de escritores. Escritores que también tienen espacio en la Gaceta de Estética Leucade. Lamentablemente esta semana tenemos que constatar nuevamente, como ha ocurrido todas las últimas, el deceso de otro autor importante. Ha fallecido Leonard Cohen, este destacadísimo músico, narrador y poeta canadiense, uno de los mencionados para el Premio Nobel de Literatura, y quien tuvo la grandeza de halagar a Bob Dylan cuando fue él el elegido. La Gaceta Leucade entonces incluye uno de los poemas, un fragmento de himno de Leonard Cohen, un texto precioso cuyo remate dice: hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Esta misma edición de la Gaceta Leucade, que circula ya en versiones impresa y electrónica por Chile y el mundo, incluye en las musas o nada la fotografía de Viviana Sepúlveda, en plástica Saskia en la cama, esta obra notable de Rembrandt, y en los artículos El juicio es un tropo y Los deseos de la sirenita, que escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. Hace 25 años llegué con mi atadito de ropa a Copenhague, un muchacho desconocido y pobre, y hoy tomé chocolate con la reina. En clave de cuento de hadas, esa nota de 1844 pone en entredicho la afirmación de que Hans Christian Andersen había menospreciado el relato. Puesto que la idea queda además arrinconada por un catálogo de 168 narraciones breves a las que se suma el hallazgo de la vela de cebo, escrita cuando el autor aún era un escolar. Quizás resulte más interesante salir al paso de otra aseveración que se deja caer sobre tales obras, que serían infantiles.
el danés publica su primera colección bajo el título de Historias de aventuras para contar a los niños, lo que no hace sino apelar a los adultos como lectores inmediatos. A ese volumen pertenece La Sirenita, la historia de la más joven de las 6 hijas del rey del mar, cuyo palacio se erige en el fondo oceánico, desde el cual habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para alcanzar la superficie. La acotación del narrador anticipa ya, para los frecuentes símbolos religiosos aludidos, un papel muy diferente del tono confesional que suelen atribuirle las exégesis. El deseo de las púberes con cola de pez es el de emerger y conocer el mundo, lo que podrán hacer, una tras otra, cuando cumplan 15 años. Un desfile de magníficos parajes espera a cada una, pero la contemplación de un hermoso príncipe al cual salva de un naufragio despertará las ansias de la protagonista, quien querrá unírsele y acceder a un alma eterna, estando dispuesta a renunciar al azul hogar y a adoptar la anatomía de una mujer. El cambio le acarreará dolores, pero ella no se resigna a jugar con la estatua de mármol que posee en la profundidad marina y que tanto le recuerda al muchacho, quien habrá de amarla más que a sus padres y con el que tendrá que casarse ante un sacerdote si no quiere terminar, como toda sirena, sin vida y convertida en espuma al cabo de 300 años. Para seducir al doncel debe la pócima hecha con la sangre de una bruja, que por ello exige la bella voz de la solicitante a la que corta la lengua. Aunque inspirada en el mito antiguo, la secuencia es al revés de la trama. Aquí, la sirena enloquece por un hombre cuya muerte evita. Es ella quien se arroja, pero a la superficie para vivir la eternidad. En tanto idea, anhela fundirse en la humanidad que la ha creado. Hija del deseo, el hondo mar quiere realizarlo a toda costa, y el doloroso ritual que reclama la hechicera traza la metáfora que va de la menarquia a la desfloración. Sin embargo, la bruja es, contra toda moralina, honesta. Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos, advierte a la joven. Tras añorar la cabeza de su amado sobre su pecho y quedar tendida como muerta, vuelve en sí mientras él tiene los ojos fijos en ella, que ya transformada en mujer, estaba completamente desnuda. A la escena sigue otra genialidad del escritor, porque el final no es de hadas. Aunque el príncipe ama a la sirenita más que a nadie, decide casarse con la heredera de otro reino. De nada sirve a la felicidad de la primera la figura del sacerdote. Al contrario, el clérigo dará fe de una unión por conveniencia. Vuelta mujer, la antaño habitante de las aguas no se enlaza con el hombre que ama, pero gana, como las hijas del aire, la posibilidad de procurarse con sus acciones un alma inmortal. Sin la bruja nunca lo hubiese conseguido. De igual modo, los méritos no dieron a Andersen un cetro, pero sí el chocolate del reino. Los deseos de la sirenita, artículo que aparece en la última Gaceta Leuca de la 115 a estas alturas del año. Estaba revisando, Jorge, el diario La Tercera hoy día en su versión electrónica publica la noticia de el homenaje que se va a rendir mañana en la Sociedad de Escritores de Chile al poeta Gonzalo Rojas en el marco del centenario de su natalicio. Ha traído bastante repercusión. Esto también radio de otras emisoras, ¿verdad? Han estado publicitando la información, otros diarios. En efecto, hemos estado en varias emisoras radiales. La semana pasada en El Periodista, en El Mercurio antes. Mañana vamos con la cuarta jornada de lecturas en el marco de 80 veces nadie, 100 veces Gonzalo Rojas, que tendrá lugar en la Sociedad de Escritores de Chile, en la calle Almirante Simpson 7, a escasos pasos ahí del metro Baquedano. Queremos destacar que en la lectura de mañana van a estar presentes una serie de connotados poetas, entre los que puedo nombrar a Lila Calderón, Cecilia Palma,
Carmen Grangier, José Ángel Cueva, Francisco Béjar, Carlos Cosiña y, por supuesto, la presencia de nuestro querido David Evia, que nos acompaña aquí en este espacio de Barco de Papel. Vamos a tener también a un músico, Galo, cantautor, que ha dado recientemente a la luz un bello CD de música, canciones, digamos, y un narrador, Luis Alberto Tamayo. Ahí va a estar entretenida la cosa entonces mañana a las 7:30 de la tarde de la Seche. Solamente agregar que la entrada es gratis y que están todos invitados. Por supuesto, si no es gratis nosotros no goceamos nada en este programa. ¿Ah? Todavía quedan cosas gratis en este país y qué bueno que una de ellas sea para rendir tributo a un tremendo poeta como es Gonzalo Rojas. La semana pasada, Valentina, sorteamos nada menos que el libro publicado este año por Leucade, que reúne los 200 artículos divulgados hasta entonces, cuando cumplimos 100 números en la Gaceta. Pero parece que tuvo una repercusión muy importante esto en las redes. Así es. En esta ocasión vamos a dar en el gusto a nuestros auditores y vamos a premiar a todos los que comentaron el libro en el perfil de Facebook. O sea, los 23 comentadores van a ser premiados con el libro de los 200 ensayos de Leucade. Notable. Entonces vamos a dar a conocer esa lista en el muro de la Gaceta Leucade y va a estar disponible siempre. Nuestros ganadores tienen 3 semanas de plazo para retirar sus libros. Son 23. Entonces ya pueden venir a retirar su libro Leucade de 200 ensayos a San Pablo 2271, en horario de oficina, los 23 que comentaron en el perfil de Leucade. Tremenda suerte en esta oportunidad. Jorge, y para la próxima semana, ¿qué vamos a sortear? Tenemos un texto maravilloso que se llama La edición facsimilar de los 21 poemas inéditos de Pablo Neruda. Para concursar por este libro hay que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook de Leucade Gaceta. Entonces despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Jorge Calvo, David Evia y Valentina Salomón. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar,